Hermanas, vamos a la carta a los Hebreos y con la ayuda del Señor vamos a platicar un poquito y si Dios lo permite, creo que hoy terminaríamos este capítulo. Muy bien, Hebreos 7, verso 25. ¿Ya lo tiene? Dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Amén. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, añade, Señor, bendición a tu palabra, Señor, y te rogamos, Padre, que nos hables. Háblanos, Señor, en esta tarde, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Trae, Señor, esa visitación para nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Te rogamos, Padre, que en esta hora, Señor, tú plantes tus semillas, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, el conocimiento que necesitamos, Señor. Te rogamos que lo envíes en esta hora, Señor. Haz fluir tu Espíritu Santo, Señor, esas incunciones, Señor, que nos traen la edificación, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te suplicamos, Padre, que toda obra de las tinieblas y toda oposición en los aires en esta hora, Señor, sea destruida en el nombre de Jesús. Reprendemos en esta hora toda obra, Señor, de las tinieblas en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Muy bien, hemos venido hablando acerca de Melquisedec y habíamos estado hablando de cómo debemos de permanecer, porque el sacerdocio de Melquisedec, dice, es un sacerdocio que es permanente, eterno. Entonces, dice acá, verso 25, dice, Él es poderoso para salvar para siempre. Me llama la atención porque ¿será que hay alguien que sea capaz de salvar temporalmente, verdad? A lo mejor la falsa esperanza que uno pueda poner, ¿verdad? Tal vez en un ídolo, tal vez en alguna otra cosa. Pero mire qué tremendo, porque dice, hay una condicionante. Él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive para interceder por ellos. Entonces, este Melquisedec es un intercesor. Su oficio como sacerdote es interceder. Pero quiero que me acompañe a Romanos capítulo 8 y verso número 26. Cuando lo tenga, dígame. Romanos capítulo 8, verso número 26. Ya se nos está yendo, ¿verdad? Sí. ¿Ya lo tiene? Dice, de la misma manera, también el Espíritu, fíjese, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede como con gemidos indecibles. Dice ahí, y aquel que escudriña los corazones, verso 27, aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Fíjese que esto es bien interesante, porque la intercesión entonces no es solamente ponerse a orar, ¿verdad? No solo es ponerse unos, Padre, te pido por fulano, por mengano, por perencejo, te pido por aquel, por el pastor, por su familia y también por el perro del pastor, ¿verdad? Fíjese que no es solo eso la intercesión, sino que la intercesión tiene un fundamento, tiene una base. Mire cuál es. Dice, de la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a orar. Pero a orar como conviene o como debiéramos. Esa forma, ahí dice después, dice,
Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, dice, con gemidos. Pero, mire, cualquiera gime cuando ora, ¿verdad? Cualquiera puede gemir. Pero la intercesión del Espíritu tiene esa característica. Dice, nosotros no sabemos orar como debiéramos. Entonces el Espíritu nos echa una manita. ¿Por qué razón? Porque nosotros oramos así, pero Él dice que son gemidos indescriptibles, son gemidos indecibles, que no se pueden describir. Entonces mire qué tremendo, porque dice ahí, aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por quienes. ¿Y luego qué dice? Esa es. Fíjese pues. Entonces, fíjese qué importante es conocer la voluntad de Dios. Porque para interceder uno tiene que hacerlo conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra voluntad, no conforme a nuestros deseos, no conforme a lo que nosotros queremos, sino conforme a su voluntad. Por eso dice, el Espíritu Santo dice nos ayuda. ¿Por qué razón? Porque nosotros, hermano, intercedemos. Y mire, si nosotros estamos orando o estamos intercediendo por alguien que amamos, vamos a pedir todo bonito, ¿ah? Pero si nos toca orar por alguien, porque mire, en el grupo de intercesión, ¿verdad? Ahí estamos todos, ¿verdad? Pero uno empieza a orar y dice, Señor, te pedimos por aquel, te pedimos por aquella, te pedimos por el otro, por esta familia. Pero si uno toca una fibra sensible, ¿verdad? Alguien con el que uno trae alguna diferencia, entonces ahí los gemidos ya no son indecibles, ¿verdad? Lo bueno del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo no es como nosotros, ¿verdad? Imagínense que yo con el hermano traigo una mi diferencia, entonces el hermano está en un apuro, estamos intercediendo, Señor, y te pedimos, sí, Señor, hermano, era esto, hombre, ahí está. Ayúdalo si puedes, pero si no, no. ¿Verdad? Pero el Espíritu Santo, independientemente de quién sea, dice que intercede por todos nosotros, igual. Señor, hermano, Señor, también. Y así deberíamos de orar nosotros, porque esa es la forma. Ahora, conforme a la voluntad de Dios. ¿Se recuerda cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo es? Buena, agradable y perfecta. Perfecta es que no tiene defecto, ¿verdad? Esa debe de ser la intercesión. Cuando nosotros vamos a interceder, ¿sabe qué tenemos que buscar? Uno, que le agrade a Dios. Dos, que sea, hermano, siempre bueno lo que le damos a Él. Fíjese que hasta la intercesión, porque pareciera, ¿verdad?, que lo que Dios busca en espíritu y en verdad son adoradores. Pero esos adoradores deben de desarrollar también intercesión. Amén. Fíjese que adorar no solo es, hermano, que uno cante, ¿verdad? Que uno, aleluya, aleluya, y hasta le haga así la voz, ¿verdad? Sino que también es que uno aprenda a pedir por otros. Mire pues, por los santos. ¿Quiénes son los santos? De los últimos tiempos, ¿verdad? Porque los de los últimos días son otros. Pero mire pues, somos santificados, ¿verdad? Pero ese es un proceso. De alguna manera, como que Dios, hermano, cuando se trata de intercesión, necesita vernos como que ya estuviéramos allá. Y nos ve no como alguien que está siendo santificado, no como alguien que va en el proceso, sino que nos ve como ve a su Hijo, porque ese sí ya es santo. Amén. Ahora mire entonces, porque hay dos intercesores entonces. Si usted se da cuenta, tenemos uno, que del que estamos hablando aquí es el Espíritu Santo, pero también tenemos al Señor Jesús, pero como sacerdote.
Ahora Él dice que permanece, leímos en Hebreos, dice, Él es poderoso, salva, dice, para siempre a todo aquel que se acerca a Dios, dice, puesto que vive perpetuamente, intercede por ellos. Entonces, mire, váyase al verso 26 del capítulo 7 de Hebreos. Ahora bien, este sacerdote Jesús, que es un intercesor, fíjese que Él lo hace en el cielo. El Espíritu Santo lo hace desde aquí, desde la tierra. Entonces tenemos un intercesor aquí en la tierra que intercede allá en el cielo, y tenemos uno que está a la diestra de Dios y que ahí está pidiendo. Mire qué bonito eso, ¿eh? Porque uno ni cuenta se da, o uno se da cuenta que ahora se está pidiendo por uno el Señor. Mire, pasamos de noche nosotros a veces, ¿verdad? A veces uno preocupado o afligido por algún problema, por alguna situación, y uno ni cuenta se da que ahí arriba está un sumo sacerdote que se llama Melquisedec, y que, hermano, está rogando, suplicando. Ahí está uno tal vez en el hospital por alguna situación y todo, y uno está preocupado y tronándose los dedos, pero ahí arriba hay un intercesor que está diciendo: Padre, acuérdate, Señor, mira, en medio de la prueba, acuérdate de la misericordia, Señor, en medio de la enfermedad, en medio de todo, Señor, acuérdate de ese que está ahí abajo. ¿Por qué? Porque es hijo tuyo también. Y desde aquí, desde la tierra, ahí está uno tronándose los dedos, y a la par el Espíritu Santo con uno, pero eso no se trona los dedos. El Espíritu Santo sabe qué es lo que hace. Está el problema y Él empieza a interceder. Y a nosotros ni nos ha cruzado por la mente pedirle a Dios. Le voy a decir algo más tremendo todavía. A veces nosotros nos peleamos con Dios y no queremos pedirle, pero el Espíritu Santo, ese sí ruega y ese sí suplica: Señor, no lo destruyas, Señor. Yo sé que ahorita te dan ganas de darle, Señor, porque en lugar de pedirte está enojado contigo. Pero, Señor, no lo destruyas. ¿Qué va a decir el diablo? Que lo sacaste del mundo para destruirlo de este lado. ¿Se recuerda que esa fue la súplica de Moisés? Ahora mire qué tremendo, porque esos dos intercesores entonces piden delante del Padre por nosotros con gemidos indecibles todo el tiempo. Verso 26. Mire cómo cierra, hermano, acá este capítulo, es bien tremendo. Dice: porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, ¿se recuerda qué era el juramento? Que ese lo vimos al principio. El juramento es cuando el Señor agarra una promesa y quiere certificarla, ¿verdad? Y dice: quiero darle garantía a esta promesa. Y entonces dice que buscó a alguien más grande que él para jurar. Y dice que no encontró a nadie. Entonces dijo: bueno, como el más grande soy yo, juro por mí mismo que esta palabra se va a cumplir. Entonces es lo que dice acá. Dice: la palabra del juramento, eso que Dios garantizó. Y esa palabra, dice, vino después de la ley. Esa designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces mire, porque aquí quiero sacar al menos 5 cosas. Dice ese verso 26. 5 cosas: santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Usted y yo somos sacerdotes, dice la Biblia. Amén. Dice: y los hiciste un reino y sacerdotes para Dios. Amén. Entonces, el que está a la par suya, mire, es un sacerdote. Ahora bien, dése cuenta que este sacerdocio tiene esas 5 características. Amén. Una característica, ¿verdad?, de santo, inocente. Mire, hermano, yo no sé cómo saldría usted si se hace el examen. ¿Va? ¿Cuántos son santos? Levante la mano. Por la fe, ¿va? Así le ve la hermana cara de fe, le vi cuando iba a hacer la mano de bueno. Mire pues, inocente, inmaculado,
apartado de los pecadores. Y hermano, ese 5 sí, definitivamente ninguno. Porque dice, exaltado, más allá. Mire, con nosotros como quiera uno puede hacer así, no, pues santo, pues no, pero santificado, pues por la playa, se la vamos a valer. Pero hermano, exaltado más allá de los cielos, eso va a ser hasta en la glorificación. Pero esas 5 características son propias de este sacerdocio. Entonces mire, vamos a ir a ver rapidito así cada una de ellas. Mire qué es santo. Santo, dice el diccionario, propiamente algo derecho, por carácter intrínseco o divino. Entonces mire, no es derecho porque así lo crearon, sino que es derecho por la divinidad que hay depositada en él. Es recto, es santo por la divinidad que hay depositada en él, no es propia. Y ahí estoy hablando de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, Él era Dios y es Dios. Amén. Pero a través de Él dice que nosotros nos hemos hecho partícipes de su naturaleza. Entonces ahora en nosotros hay algo de esa divinidad. Y eso es lo que nos hace buscar, y no solo buscar, sino llegar a ser santos. Por eso dice la Biblia, sed santos. Entonces mire, dice un dicho por ahí, ¿verdad? Que al tigre se le nota. ¿Por qué? Por las rayas, ¿verdad? Entonces el hijo de tigre, ¿cómo dice? Pintito, ¿ah? Y mire, la naturaleza del sacerdocio de Cristo se nos tiene que ver, no hay de otra. Entonces mire qué tremendo, porque dice que esa santidad, dice, es algo, dice, por derecho, propiamente algo derecho, dice, por su carácter divino. Se refiere, dice, también a estatutos, relaciones humanas, tiene algunas otras aplicaciones. Mire este otro diccionario, dice, significa religiosamente recto, santo, algo en oposición a lo torcido y a lo contaminado. Está asociado, dice, con la rectitud. Entonces mire, libro de los Hechos, capítulo 2, verso 27. ¿Ya lo tiene? Fíjese que 2 veces se menciona en el libro de los Hechos esa característica de santidad. Dice, está citando un salmo, dice, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades. Y oiga eso, no permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces mire, ¿qué es la corrupción? ¿Y de qué corrupción está hablando ahí, verdad? Está hablando de cuando el cuerpo, ¿verdad? Ya lo abandona el espíritu, lo abandona el alma, funciones vitales se van y entonces se empieza a corromper. Y me llama la atención porque el Señor Jesucristo, si usted se recuerda, cuando el Señor, hermano, muere, dice que lo llevan, lo meten a la tumba, cierran la tumba y la sellan, y dice que inmediatamente se levantó. Eso para que se cumpliera esa palabra precisamente, no dejarás que tu santo vea corrupción. Si la santidad, hermano, es lo que permite, o lo que impide, mejor dicho, que nosotros nos corrompamos, quiere decir que si hay de nosotros, hermano, o en nosotros esa naturaleza de Cristo, nosotros cada día deberíamos de ser más santos, ¿verdad? ¿O no? Cada día deberíamos de corrompernos menos. Ahora mire, la corrupción en el hombre, recuérdese que la corrupción en el hombre empieza desde que está vivo. Mire, uno empieza, nace, crece, pero llega un punto en el que se empieza a deteriorar, porque ya uno ya no está así como el bebé, ¿verdad? Lisito, hermano, así bien lustradito, sino que ya empieza a deteriorarse el cuerpo. Entonces la corrupción ya lo empezó a hacer pedazos, pero eso no existía en el Edén. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, si usted se recuerda, ellos ahí vivían de alguna manera en un estado, hermano, eterno. Ellos no iban a morir a menos que comieran del árbol. Entonces ellos vivieron ¿cuánto tiempo así, hermano? Solo Dios sabe, hasta que agarran entonces de ese fruto y comen,
y empezaron entonces a corromperse. Por eso es que ya después el hombre empezó a morir. Y antes el hombre moría hasta casi de 1000 años. 969, Matusalén, creo que Adán vivió también igual por ahí casi los 900, se menciona otro como de 600, se menciona otro ahí de 365, pero la cosa venía. ¿Por qué razón? Porque el hombre se empezó a corromper cada vez más rápido, más rápido, más rápido. Y ahora, fíjese, David decía, ¿verdad? Lo normal 70, los más fuertes 80, pero ahora ¿de qué edad se está muriendo la gente? Joven, 45, 54, y de infartos, y de paros, y de derrames, o sea, enfermedades que son propias de gente grande. Pero ahora se está muriendo antes. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el hombre se sigue corrompiendo, se sigue degradando. Y mire lo tremendo de eso, porque el sacerdocio de Melquisedec a donde nos lleva es a que ya no nos sigamos corrompiendo. Es decir, que ese proceso de degradarse se vaya deteniendo. Amén. Fíjese que hay enfermedades ahorita en el mundo bien comunes, enfermedades que ya las mencionan, hermano, y dicen, no, sí, eso es lo que está dando. Y la gente como que se acostumbra. Mire, acompáñenme a Hechos capítulo 13. Verso 34. Dice, en cuanto a que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera. Mire eso, pues. Dice, lo levantó de entre los muertos, ¿para qué? Para nunca más volver a la corrupción. Dios ha hablado de esta manera. Os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió, fue sepultado con sus padres. ¿Y qué dice? Y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó, no vio corrupción. Mire entonces, porque usted y yo, dice la Biblia, que si nosotros morimos, ya no morimos, sino dormimos. Amén. Y la corrupción, hermano, no nos va a destruir, porque un día cuando suene la trompeta, se va a levantar nuestro cuerpo. Ahora, ¿sabe qué es la parte interesante ahí? Que uno lo mete, no, uno no, ¿verdad? No, a la gente que se muere, ¿va? Los meten y el cuerpo inmediatamente, hermano, se empieza a descomponer, se pudre, se hace polvo, porque es lo que dice la ley, polvo eres. Pero en este sacerdocio, el polvo eres y al polvo volverás, se acabó. Porque la corrupción ya no nos debe de tocar. Amén. Por eso dice, aquel que es santo, dice, a tu santo, dice, ese no va a haber corrupción. Y menciona a David, dice, él sirvió al Señor en su generación. Y luego dice, murió y lo sepultaron y vio la corrupción. Pero David no tenía lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque David no fue salvo por la fe en Jesús. Aunque él sabía que tenía que venir un cordero que iba a quitar los pecados. Él lo cantaba y lo decía en sus salmos, tenía esa esperanza y él creyó en eso, pero él no pudo ver ese sacrificio. Por eso es que dice la Biblia, cuando dice la Biblia que el Señor descendió, que fue a predicar allá a las partes bajas, ¿verdad? Los que estaban ahí, ¿a quiénes les fue a predicar? Dice a los que estaban encarcelados, pero allá a la par de esos había otros que estaban esperando ese cumplimiento. Abraham, David, Isaac, Jacob, todos los antiguos. Y cuando el Señor llegó a predicar, dijeron, esta era la esperanza que nosotros teníamos, ya se cumplió. Por eso es que el paraíso lo agarran, lo sacan de ahí, ¿verdad? Y se lo llevan y lo ponen ahí en el cielo. Todos los que estaban encerrados ahí esperando la promesa, la vieron cumplida y se los llevan ahí arriba. Pero tuvieron que ver corrupción. A nosotros, dice, ya no nos va a tocar eso. Ahora mire entonces, porque dice acá 1 Timoteo, capítulo 2 y verso 8.
Mire pues, ¿ya lo tiene? Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando, ¿qué dice? Manos santas, sin ira ni discusiones. Otras versiones dicen sin iras ni contiendas. Ahora mire entonces, dice que todos los hombres oren levantando manos santas. Fíjese que en esto nosotros tenemos que reflexionar, hermano, acerca de por qué no recibimos a veces las respuestas a nuestras oraciones. Porque dice, yo pido por favor que todos los hombres, que todos oren, dice, que levanten sus manos. ¿Se da cuenta por qué hay que levantar las manos? Hasta Pablo decía, cuando oren, ¿verdad? Levanten las manos. Pero hay que levantarlas. ¿Sabe por qué se levantan? Yo lo empecé a entender, hermano, ya tenía algunas ideas y algunas otras cosas que dice la Biblia, pero eso no lo había visto. Cuando uno levanta las manos, lo que uno está diciendo es, Señor, no tengo ni ira, ni tampoco ando en contiendas con nadie. Eso es tener manos santas. Pero si uno tiene ira, o anda uno en contiendas o en discusiones con otros, aunque uno levante las manos, delante de Dios no son manos santas. En otras palabras, no son manos sacerdotales. Las manos del sacerdote tenían que ser limpias, sin iras ni contiendas. Ahora mire, ¿qué es tener, verdad, manos con iras, manos, hermano, de contienda? Fíjese esto, dice el diccionario, váyase a Santiago capítulo 1. Fíjese que dice el diccionario acerca de la ira. Originalmente dice esa palabra para ira, significaba cualquier impulso, deseo o las disposiciones naturales. No la disposición para lo espiritual, no, disposiciones naturales de uno para lo terrenal. Luego vino a significar ira, pero póngale atención a eso. Ira como la más intensa de todas las pasiones. Fíjese que la ira no es un sentimiento entonces, sino que la ira es una pasión, y es una pasión desordenada. ¿Por qué? Porque si es la más intensa, es porque está fuera de control. Amén. Entonces, cuando uno está airado, mire, por eso qué delicado es, ¿verdad? Pablo dice, enojaos o incluso airaos, pero no pequéis. ¿Por qué razón? Porque si usted está enojado y usted maldice a alguien, así, airado, su maldición va a pegar. Pero recuérdese que la ira es la más intensa de las pasiones. En otras palabras, no hay una pasión que esté por encima de esa. Quiere decir, para poder revertir a esa maldición que lanzó alguien estando airado, no hay forma. Porque tendría que tener una pasión o una fuerza más grande que la que tuvo cuando estaba airado. Entonces yo no sé si alguna vez usted se ha airado, se ha enojado. Así como dicen, es que siento fuego aquí, dicen, ¿verdad? Que eso es que está, ¿verdad? Entonces cuando uno habla de esa manera, cuando uno está airado, por eso mira, cuando uno está enojado, cuando uno está airado, lo mejor es callarse, ¿va? Pero ¿sabe cuál es el problema? Que hay gente que le gusta picar la cresta, como dicen. No sé si ha visto usted los gallitos de pelea que así se agarran. La cresta es la que, hermano, hay gente que le gusta picar la cresta. Entonces ya ven al otro enojado. Y dice, entonces. Y hermano, y el otro está, mire, ya la pasión, ¿verdad? Ya, y el otro, no, pero ándale, contéstame, dime. Si el otro abre la boca, lo que va a decir en ese momento se puede hacer realidad, porque se abren puertas. Amén. Porque es la más intensa de las pasiones. Entonces, mire, cuando alguien se enoja, ¿verdad? Sobre todo en los matrimonios,
Si usted ve que el esposo, que la esposa ya está, ¿verdad? Que así como las emociones de aquella, ¿cómo se llama? Intensamente, creo que se llamaba la caricatura, ¿va? Y hermano, que había uno rojito ahí que ya cuando le estallaba la cabeza, digo, echaba fuegos artificiales, ya era. Entonces, si usted ve que el cónyuge ya está así, ¿sabe qué? Entonces, así como en las peleas, ¿verdad? Gling, 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 a sus esquinas, ¿verdad? Porque lo que viene después puede llegar a ser irreversible por la intensidad, por la fuerza con la que se hace o con la que se dice. Entonces, mire, por ejemplo, ¿verdad? A veces los papás que se enojan con los hijos, ¿verdad? Y así, hermano, se llegan a irar y hermano ya lo hicieron pedazos, solo con las palabras. Amén. Porque mire, no es lo mismo que usted le diga a su hijo, ay, mi hijito, qué inútil eres, pero bueno, a que usted se lo diga con la más intensa de las pasiones. Amén. Porque en una usted está teniendo compasión y dice, ay, bueno, como diciendo, bueno, vamos a ver cómo lo arreglamos. Pero si le dice airado, cuando uno está enojado, cuando dice las cosas, mire, usted se conoce. Yo sé que usted lo ha hecho de repente. Pero cuando usted ha dicho las cosas enojadas, ¿cómo las saca? ¿Las saca con amor? ¿Cómo le salen una esas palabras? Le salen con ganas de lastimar, ¿verdad? Ahora imagínese así con una pasión de esas. Por eso mire Labán, cuando dice que Labán era un insensato y de malos tratos, era porque el hombre tenía pasiones como esas. Por eso dice que a Abigail, hermano, le decían los empleados, le decían, no, es que mira ahí tu marido hombre. Y ella decía, no, déjenme a mí, yo me voy a encargar, yo voy a ver cómo manejo esto. Y hermano, era tan sabia que dice que cuando estaba borracho, no le decía nada. Porque decía, no, ahorita voy y fuegos artificiales van a salir ahí. Se esperó hasta el día siguiente. Mire cómo sería de intensa esa pasión, que dice que cuando le dijo a Abigail lo que había hecho, dice que el hermano se airó y le dio un derrame. Así de tremendo es. Dice que le dio un derrame y se paralizó. 10 días estuvo así y se murió. Mire qué terrible es la ira, ¿va? Por eso dice Pablo, ¿verdad? Si te vas a enojar, si te vas a irar, dice, pero no vayas a pecar. Entonces mire, dice Santiago 1:10, 19, perdón. Dice, esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, oiga, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora mire este otro diccionario lo que dice de esa palabra ira. Dice, propiamente dice un deseo, es una excitación de la mente, una pasión violenta. Fíjese esto, dice, puede también referirse, dice, a un aborrecimiento justificable. Mire con qué se relaciona la ira. Cuando uno aborrece algo, cuando la mente de una persona, hermano, está excitada por algo. Dice ahora, Filipenses, capítulo 2, mire, ya vimos la ira. Ahora, ¿qué son las contiendas? Filipenses 2:14. ¿Ya lo tiene? Dice, haced todas las cosas, ¿qué dice ahí? Sin murmuraciones. ¿Y qué? Se puso difícil, ¿verdad? Es que mire, hermano, tan fácil que es caer uno en esas cosas, ¿verdad? ¿Alguna vez usted se ha peleado así de palabras con alguien? ¿Sí? Mire, sinceramente, a veces como que disfrutamos eso, ¿ah? Sí, como que agarrarse uno así, como que discutirse con alguien, como que uno lo disfruta. Por eso es que hay gente que le gusta, hermano. Y a esos que les gusta, digo yo, esos debieron de haber sido abogados.
Sí, hermano, para que vayan, que discutan, que digan todo lo que tienen que decir. El problema es que cuando nosotros ya estamos en Cristo, dice ahí, háganlo todo sin murmuraciones, ni discusiones o contiendas, ¿verdad? Mire este otro, Santiago 2, verso 4. Mientras usted va a Santiago 2, 4, dice, ¿qué dice el diccionario de esa palabra discusión? Dice, dialogismos. En griego dice, es una discusión, una consideración, un debate, una contienda. Dice, también puede ser pensamiento. Entonces fíjese qué tremendo, ¿verdad? Porque las contiendas no necesariamente van a ser, hey, ¿qué puede ser entonces? Y, no, sino que pueden ser de aquí. Usted no está diciendo nada, pero aquí le está diciendo que es estrellitas, culebritas y, ¿verdad? ¿Me explico? Sí. Usted le puede estar diciendo y discutiendo. Mire, yo no sé si alguna vez, pero yo me recuerdo que cuando tendría unos, no sé, tal vez unos 10 años, y entonces se pusieron de moda las películas de Bruce Lee. Va a decir usted, hermano, siempre se vivió antes que usted. Sí, pero en ese tiempo yo no sé por qué empezaron a llegar muchas películas de Bruce Lee, Chuck Norris y de todo. Y todas esas eran de karate, ¿verdad? Pero mire lo tremendo, porque yo me recuerdo que nosotros veíamos y de todo. Entonces, mire lo que a mí me empezó a pasar, a usted no. Eso nunca le ha sucedido a un santo como usted. Pero hermano, yo iba en la calle, ¿verdad? Así caminando. Y a veces venía alguien así. Tal vez yo lo conocía, pero no era mi amigo. Y decía, si ese ahorita me quisiera pegar, yo le haría así, y luego así. Pero eso aquí. Pasaba el otro, pasaba yo, no pasaba nada. Pero en mi mente, yo ya había echado un dialogismo, pero así, marca Acme, ¿va? En la escuela, esos que tanto molestaban, grandotes y todo, y a veces yo pensaba, decía, un día esto lo voy a agarrar, y entonces voy a agarrarlo así, le voy a dar la llave china y luego no sé qué. Eso es un dialogismo, eso es una discusión. Pero mire, todo es aquí, ¿ve? Entonces, mire, cuando uno se discute así, vaya, como quiera, dice uno, la pequé, voy a ir a pedir perdón. Pero imagínese ir a decir yo, Herón, perdóname porque te pegué. Pastor, ¿cuándo? ¿Verdad? No, es que lo que pasa es que yo me lo imaginé, ¿verdad? Así, pastor, porque en la realidad lo dudo, ¿verdad? Entonces, mire qué terrible, ¿sabe por qué? Porque eso es lo que dice acá. Dice que eso es algo, dice, que puede ser incluso, hermano, un pensamiento. Ahora, miren lo que dice Santiago, ¿ya lo tiene? No habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces. ¿Con qué dice? Con malos pensamientos. Entonces, mire, un juez con malos pensamientos es alguien que ya juzgó, que ya condenó y que ya dictó sentencia sin haber dicho una sola palabra. Entonces mire qué terrible, porque nosotros a veces cometemos el error, como dice aquí, ¿verdad? Hacemos distinciones entre nosotros, juzgamos, hermanos, nos convertimos en jueces y por nuestros malos pensamientos a veces condenamos inocentes. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 15, verso 4. Dice, oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, porque tus justos juicios han sido revelados. Mire pues, dice ahí, solo tú eres santo y tus juicios se han revelado. Fíjese que nosotros tenemos que tener cuidado. Acompáñame a Romanos 16. De no juzgar, hermano, de no emitir nosotros, hermano, juicios. A veces pareciera que tuviéramos todos los elementos. A veces sentimos, hermano, que conocemos algo, conocemos una situación y, hermano, empezamos nosotros inmediatamente, este es inocente, este es culpable, a este le vamos a dar el beneficio de la duda. ¿Y sabe qué es lo que dice? Solo Dios es santo.
Y lo que tenemos que esperar es a que el Señor revele, hermano, qué es lo que Él ha emitido como juicio. Mire pues, Romanos 16. Ay, quiero ir más rápido porque son 5. Mire pues, verso 17. Entonces ya vimos esa característica de santo, ¿verdad? Que es estar, hermanos, sin iras ni contiendas. La segunda, inocente. Dice, y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Mire qué radical Pablo. Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras, ¿qué hacen? Engañan los corazones de los ingenuos. Esa palabra ingenuo también puede ser inocente. Fíjese esto pues. Dice, acerca de esa palabra ingenuo, dice algo que no es malo, alguien que no es malo, inocente, alguien que no tiene sospechas. ¿Cuántos ingenuos hay aquí? No hay, ¿va? ¿Sabe por qué? Mire pues, nosotros somos así, ¿verdad? De cuando alguien nos hace un favor, inmediatamente estamos pensando, ¿qué quiere este, va? ¿Sí o no? Ahí está, se sirve el cafecito, ve que viene alguien, usted quiere ser cortés, le sirve también y se lo pone ahí. ¿Qué querrá este? ¿Ah? Este algún favor quiere. ¿Sí o no? Hermano, lo invito a una carnita asada allá en la casa. Ay, gracias. ¿No será que algo le va a echar? Mire cómo empieza la mente a trabajar. Mire qué terrible, ¿sabe por qué? Porque dice, alguien inocente es alguien, hermano, que no tiene malos pensamientos, que no sospecha, que es ingenuo. Fíjese, dice este otro diccionario, dice, acerca de los creyentes, esta palabra en relación a los creyentes, dice, alguien que carece de sospechas, y mire esto, o más bien dice, que está libre de mezclas con el mal. Es decir, alguien, hermano, que no tiene mezclados sus sentimientos con malos pensamientos. Porque, hermano, mire, venimos a la iglesia, nos congregamos y todo, pero sabe que de repente el diablo empieza a dardear, ¿va? ¿Te acuerdas que aquella se peleó con aquella? Sí. ¿Te acuerdas que aquel casi le echa el carro a aquel, verdad? También. ¿Te acuerdas que el pastor el otro día tal cosa? Sí, es cierto. ¿Y sabe qué es lo que empieza a suceder? Que uno en su mente empieza a revivir todo, aunque esos asuntos ya se arreglaron, pero uno empieza a revivirlo todo. Y entonces es cuando llega aquel pensamiento, ¿verdad? Sí, me voy a cambiar de iglesia porque aquí todos están. No, si por eso es que estamos aquí en la iglesia. Mire, si ya fuéramos perfectos, ¿verdad? ¿Dónde estaríamos? Hermano, ya nos hubiéramos ido arrebatados, no sé si en carro de fuego, hermano, o de ceniza, ¿verdad? Pero ya estuviéramos ahí arriba. ¿Pero por qué estamos aquí? Mira, es como aquellos que dicen, no, yo dejé de ir a la iglesia porque ahí iba pura gente falsa. No, el mundo está atascado de gente sincera. ¿Verdad? Me fui de la iglesia porque ahí pura gente peleándose ahí. No, allá están agarrándose a besos. Y sí. Y sí, ¿verdad? Aquí afuera todo es amor de arcoíris. Vaya, dele, a ver a dónde lo lleva el arcoíris. Sí, porque muchos piensan que el arcoíris es así como My Little Pony, ¿verdad? Que va así, que va para arriba. No, ese arcoíris va para el otro lado. Entonces mire qué tremendo, porque es alguien, hermano, sin malos pensamientos, sin malas intenciones. Es alguien, hermano, ¿sabe qué? Que todo lo ve bien. El hermano Sol, la hermana Luna, ¿verdad? Y solo Dios sabe, ¿verdad? Qué clase de luna sea, luna de sangre, ¿va? Pero eso ya es Dios, eso ya es Dios. ¿Qué es lo que quiero que vea? Que inocente es, que lo ve bien, lo ve bien, la ve bien, lo veo bien, lo veo bien. Aunque le vengan a decir, como decía Pedro Infante, ¿verdad? Aunque le vengan a contar cositas malas de mí, mande a todos a volar, dígales que yo no fui, ¿verdad? Pero eso es ser inocente, eso es ser ingenuo.
¿verdad? Ay, esos cristianos qué ingenuos son, ¿verdad? Ahí se reúnen, todos son unos falsos. Ah, no, ellos son la mamá de Tarzán, ¿verdad? Ellos son las personas más limpias y más transparentes. No, hermano, mire, aquí estamos, porque tenemos necesidad de que nos quiten todo eso. Mire, yo sí quiero que me quiten todo eso. ¿Por qué razón? Porque si un día suena la trompeta, si mañana suena la trompeta, ¿a dónde se va usted? Solo hay dos lugares a donde se puede ir. O se va al cielo o se va a un monte. De verdad, es lo que dice la Biblia. Va a sonar la trompeta y todo, y el que no se fue dice huyan a los montes. ¿Por qué? Porque va a haber que esconderse. Como quiera va a subir, ¿verdad? No como los otros, ¿verdad? Pero, entonces mire qué terrible. Porque tenemos que aprender nosotros, hermano, a ser inocentes, a ser, hermano, sabe que sin malos pensamientos, sin malas intenciones. Mire, Hebreos capítulo 13, verso 4. ¿Ya lo tiene? Sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Mire, hermano, aquí en este pasaje, ahí le voy a contar un par de cosas así bien terribles, porque fíjese que cuando fui a ver qué era lo que decía el diccionario, me gusta mucho ver esos significados, pero yo no había visto. Hay dos palabras aquí, una es para inmoral y el otro es para el adúltero. Para ese inmoral es una palabra griega que dice amiantos y dice algo que es incontaminado. Y fíjese, no, perdón, sin mancilla es amiantos, es algo incontaminado. Y cuando habla del inmoral, fíjese que es pornos. Y usted sabe qué significa pornos, ¿verdad? ¿Para dónde va? Pero déjeme se lo leo. Dice, pornos. Viene de una raíz que es perne, que es vender. Y entonces luego el significado dice prostituto, un varón. No está hablando de una prostituta, no, está hablando específicamente de un varón. Entonces mire qué terrible, porque veámoslo en el contexto de Hebreos 13:4, ser el matrimonio honroso en todos, el hecho matrimonial dice, sin mancilla, porque los inmorales y a los adúlteros, está hablando de los hombres. No quiere decir que las mujeres no puedan cometer una inmoralidad o adulterar, no, también, pero ahí en ese versículo está utilizando, enfocado hacia los hombres. Ahora mire entonces, porque váyase a Hebreos capítulo 12, y esto fue lo que me llamó la atención. ¿Ya lo tiene? Dice, que no haya ninguna persona inmoral ni profana, ¿como quién? Como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no hay ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Pero fíjese que cuando dice inmoral es esa palabra pornos, que es, ¿qué le dije que significaba? Un prostituto. Se lo va a poner, ahí lo pusieron bonito, ¿verdad? A la hora de traducirlo. Pero si usted se va al significado más literal, ¿verdad? Que no haya ningún prostituto como Esaú. Es lo que dice ahí. ¿Por qué le llama de esa manera? Porque vendió la primogenitura. Y fíjese que dijo, dije, pero ¿por qué lo pone en esa condición? ¿Por qué lo compara, verdad? Porque hermano, mire, él era el primogénito, ¿sí? Y él le puso precio a su condición de primogénito. ¿El precio cuál fue? Mire, ni siquiera fue un lingote de oro, vaya. ¿Verdad? Sabe que creo que en el libro de Ezequiel
Viene el Señor y le dice a Israel, ¿verdad? Y le dice, tú fuiste peor que todas las prostitutas, porque al menos las otras cobraban y tú lo hacías de gratis, le dice. Y entonces viene Esaú, vende su primogenitura. Hermano, yo no sé si eran por lo menos frijoles charros, vaya. Pero hermano, dice que por un plato de lentejas. Y ahí se quedó. Sabe que el precio de la prostitución no justifica. ¿Cuánto vale la vida? ¿Cuánto vale su vida? Porque esa es la comparación. ¿Sabe que Esaú creo que es, hermano? No, Edom es el que significa el que muestra la sangre en el rostro. Pero hermano, Esaú venía como primogénito, tenía todo por delante, pero se vendió como una prostituta, no le dio valor, no le dio valor. Terrible, ¿va? ¿Sabe por qué? Porque tenemos que tener cuidado nosotros. Por eso dice que no haya ninguno que de la misma manera que Esaú no valore su primogenitura y termine dándole un precio que no tiene, hermano, justificación. Mire esto. Dice Santiago, capítulo 1, verso 26. Ahora mire, fíjese que, ¿ya tiene cuál le dije? Santiago, ok. Muy bien, déjeme hacerle aquí un flashback. Porque en Hebreos dice los inmorales y los adúlteros. Fíjese que el adúltero, esa palabra adúltero, fíjese que también dice, en griego dice moijos, un amante hombre. Y es lo que me llama la atención. Sabe que es específicamente alguien que es hombre. Figurativamente dice un apóstata, un adúltero, y esos son los significados, hermanos, literales que tiene. Pero mire lo terrible, porque está hablando, hermano, de cómo los hombres son, hermano, como que los que más tendencia vaya a la infidelidad, por decirlo así, a estar buscando otros frentes. Vaya, eso hablando físicamente y espiritualmente. Que no esté buscando